Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga una vez más. Le damos gracias al Señor Jesucristo que podemos compartir en esta tarde acerca del libro de los Hechos. Estamos retomando, hermanos. Tuvimos 2 semanas que no pudimos estar compartiendo este estudio debido a que estábamos un poco enfermos. Entonces, hermanos, por eso nos vimos un poquito limitados en esta situación, pero gracias a Dios hemos salido adelante y Él nos ha permitido seguir compartiendo la palabra del Evangelio. Entonces, hermanos, pues vamos a retomar nuestro estudio del libro de los Hechos. Vamos en el capítulo 19. Como lo comenté, hicimos un alto estas últimas 2 semanas, pues nuevamente reitero, debido a que nos vimos afectados por esta enfermedad, pero siempre, hermanos, le damos gracias al Señor por su bondad y su misericordia que nos mostró y que gracias al Señor, hermano, podemos seguir adelante. Vamos a hacer una oración para darle gracias al Señor y vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos en el capítulo 19. Hagamos una oración. Señor Jesús, te damos gracias, eterno Padre, en esta tarde, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, nos des entendimiento, claridad en nuestro corazón, Señor, para poder hacer las cosas de una manera correcta, Señor. Ayúdanos, Dios, a expresar y a poder bendecir y manifestar, Señor, la gloria que está a través de tu palabra, Señor, para que cada uno de nosotros seamos edificados, seamos bendecidos y seamos fortalecidos, Señor, siempre en la esperanza que viene de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor, y bendigo tu santo nombre, siempre confiando y esperando plenamente, Señor, en tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Dios, y amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar. Vamos a leer Hechos, capítulo 19, que es el texto que nos toca en esta semana estar leyendo del versículo 1 al versículo 7. Si bien la narración de Lucas hace un alto en el libro de los Hechos, en el capítulo 18 del 24 al 28, que ya lo vimos las últimas 2 semanas acerca de su estancia de Apolos en esta región exactamente de Éfeso, y de ahí parte a Corinto. Apolos se dirige hacia Corinto y ahí empieza a trabajar. Entonces, Pablo, y dice así el texto, capítulo 19, versículo 1, vamos a ir a compartir nuestra pantalla para que podamos ir siguiendo el texto. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, o sea, dice el texto anterior que estábamos leyendo, que le habían invitado, dice, escribieron a los discípulos que lo recibiesen, dice, y queriendo él pasar a Acaya, que es la región de Corinto, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaban públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras. Sí. Entonces, dice aquí, Apolos parte hacia la región de Acaya, que es donde está Corinto, está Atenas, que es el lugar donde ya había estado Pablo de alguna manera sembrando y compartiendo el Evangelio. Y aquí en este recorrido que estamos viendo en el capítulo 19, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, ¿sí? ¿Cuáles son esas regiones superiores? Lo vemos acá en el texto. ¿Sí? Aquí dice el versículo 22, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Aquí es el inicio de su tercer viaje misionero y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. ¿Cuáles discípulos? Es muy importante que lo veamos. ¿Cuáles discípulos está hablando el apóstol Pablo? Sí. Vamos nuevamente a nuestro mapa. Sí. En el primer viaje misionero vemos aquí marcado con este color azul.
Primero va en barco, llega a Chipre, luego a Panfilia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, y toma el mismo regreso aquí. Segundo viaje misionero, ¿sí? Él debemos de recordar que avanza, va por tierra, mientras Bernabé, él avanza en barco. La idea era regresar a las iglesias, que las cuales habían estado en un inicio compartiendo. Está su región donde él es originario, en Tarso de Cilicia. Visita nuevamente esta región de Derbe, Iconio. Esta es la parte donde el Señor no les permitió pasar por esta región, que dice en el texto. Y posteriormente llegan hasta la parte de Corinto. Aquí, de aquí regresa a Éfeso, ahí les promete el capítulo 18 regresar. Precisamente él cumple esa promesa en este capítulo 19. Él en ese regreso veía ya muy apresurado llegar a Jerusalén y les dice que se quedó solamente un poco de tiempo y les promete que posteriormente va a regresar y emprende su camino de regreso. Aquí en este tercer viaje misionero llega nuevamente su punto de partida, su lugar de reunión, en la iglesia que lo manda, le ayuda, lo fortalece, lo envía pues, y empieza a recorrer estas regiones. Dice la palabra del Señor que las regiones de Galacia, es esta región, la región de Galacia, que es la Asia Menor, y la región de Frigia, que la vemos que está aquí pues, cerca de Antioquía de Pisidia, y de alguna manera avanza hacia acá directamente hacia Éfeso. Entonces el capítulo 19 nos comienza narrando esto mismo que viene diciendo Lucas, de lo que había primeramente prometido Pablo en Hechos capítulo 18, y llegó a Éfeso y los dejó allí. ¿A quién? A Priscila y Aquila. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros. Una promesa de que iba a regresar, y si Dios quiere, vamos a regresar, y él zarpó de Éfeso. Capítulo 19 se ve el cumplimiento de esa promesa que había hecho, y es donde hay una narrativa muy larga, hermanos. Todo el capítulo 19 nos habla de esa estancia en Éfeso, el tiempo que pasó, primero 3 meses, luego aproximadamente 2 años, y precisamente es en este lugar donde le escribe a los hermanos que están en Corinto. Las dos cartas que conocemos las escribe a estos hermanos que están en Corinto. Entonces dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, de lo que veíamos en el mapa, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Aquí también es muy importante no olvidar que en esta región de Éfeso siguen estando presentes Priscila y Aquila. Ya no se mencionan en el texto, pero lo que encontramos, lo último, es que ellos se quedaron ahí. Ellos despiden a Apolos y ellos se quedan en ese lugar, de alguna manera siguiendo con el trabajo del discipulado. Entonces llega el hermano Pablo a Éfeso, y es un texto difícil, hermanos, de entender y de comprender, porque primeramente decíamos, ya se estaba haciendo una labor. Primeramente Apolos llega y corrige Priscila y Aquila la situación en la que se estaba predicando mal, entonces ellos lo estaban haciendo bien. ¿Y por qué decimos que es un texto difícil de poder entender y comprender? Porque precisamente se encuentra con un grupo de discípulos. No dice discípulos de quién, y eso es lo que nos va arrojando el texto. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos le dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces le dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo,
Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esa era parte del mensaje que tenía Juan el Bautista. Dice que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Ese era el mensaje central de Juan el Bautista, predicando arrepentimiento. Aquí vamos a ver algunos textos. Mateo capítulo 3, versículo 11, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, Jesucristo, es más poderoso que yo, y a quien no soy digno de quitar las sandalias, él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Aquí es lo difícil que comentaba de la interpretación de este texto. Porque si bien si eran discípulos de Juan lo que venía anunciando, este era el mensaje central que venía hablando. Dice que venía alguien más poderoso, dice ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otro de los puntos que dice que él los iba a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, cuando Pablo les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Eso es por eso comentábamos, tenemos un antecedente de que en este lugar han estado compartiendo Priscila y Aquila. Apolos, Priscila y Aquila. Pablo llegó en cierto momento. Entonces, estos discípulos estaban en ese lugar y hemos supuesto que eran discípulos de Juan, porque ellos fueron bautizados en el bautizo de Juan. Entonces creían las enseñanzas de Juan. Pero vemos que el mensaje que llevaba Juan, que posteriormente, hermanos, ese es el punto. Juan venía con una labor de proclamar, de hablar, de anunciar, de preparar el camino del Cristo, anunciando que él era el que se esperaba en las Escrituras. Entonces era lo que de alguna manera venía haciendo Juan el Bautista. Y estos textos nos dicen, ese era el mensaje central de su anuncio. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Aquí pudiéramos pensar que fue parte de lo que se quedaron, versículos 7 y 8, y predicaba diciendo, que era lo que enseñaba, tras de mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, inclinándome la correa de las sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Aquí, a diferencia de Apolos, vemos que no dice si Apolos se rebautizó. Es el primer momento donde encontramos un rebautismo, ¿sí? ¿De quién? De estos discípulos que era necesario que se bautizaran en el nombre de Cristo Jesús. Es el primer antecedente que encontramos de aquellos que se tuvieron que bautizar nuevamente. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista de alguna manera hacía un bautismo de arrepentimiento, pero también predicaba, diciendo, tras de mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Nuevamente dos elementos presentes, hablando del Cristo y hablando del Espíritu Santo. Marcos vuelve a repetir lo mismo. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, que sabemos que son los evangelios sinópticos, Marcos, Lucas, Mateo, ¿sí? Lucas capítulo 3, versículo 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz de que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, hacer derechas sus sendas. Esa es la profecía que se habla acerca de Juan el Bautista, versículo 16. Juan respondió diciendo a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. En Juan capítulo 1, versículo 26 y 27, Juan le respondió diciendo, yo os bautizo con agua, en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis, él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Y es el mensaje central de Juan el Bautista, que viene en los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y Juan. Pues encontramos esta dificultad de ciertos discípulos.
Ahora es muy importante, hermanos, marcar una diferencia, porque aquí podemos encontrar que estos discípulos, por el proceso que llevan, lo que les habla Pablo, el cómo los tiene que bautizar nuevamente, en cómo viene el Espíritu Santo, parece que no eran cristianos, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Porque podemos encontrar, aunque sabemos que aquí en este libro de los Hechos, los primeros, vamos a decirlo, 19, 20 capítulos, nos habla del establecimiento de la iglesia, del fundamento que se está desarrollando, que es la doctrina apostólica. Sabemos que la piedra angular es Cristo, pero el fundamento es la doctrina de los apóstoles, la doctrina de los profetas, como lo dice en Efesios 2, capítulo 20. Así fue edificada la iglesia. Entonces, algunas cuestiones, hermanos, van a ser hechos irrepetibles posteriormente en la iglesia del Señor. Entonces encontramos, hermanos, que de alguna manera se viene definiendo, estructurando lo que es la doctrina. Ya decíamos en Hechos capítulo 15, versículo 11, se habla y se establece en ese concilio apostólico cómo es la salvación, que es únicamente por gracia, cómo se abre la predicación hacia judíos y gentiles. Lo vemos ya en esa narración de Hechos, en el capítulo 8, primero son a los de Samaria, luego en Hechos capítulo 11 con aquel centurión, Cornelio, y aquí encontramos a un Pablo hablándoles a estos hermanos que están en Éfeso. Como que se va haciendo y cerrando esa brecha, por ejemplo, que nos habla en Efesios capítulo 2, dice el Señor que de dos pueblos hizo un solo pueblo. Entonces, por eso creemos en un solo pacto en el Señor, y creemos que Dios de alguna manera manifiesta esa verdad y esa realidad para nosotros que hemos esperado y que hemos creído en el Señor Jesucristo. Entonces, vemos el cumplimiento de esta promesa. Vemos entonces, seguimos leyendo el texto. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Aquí es una primera duda que surgen, porque encontramos de alguna manera que Pablo dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos, dice, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. El bautismo de Juan, ya hemos dicho que era parte de lo que predicaba Juan el Bautista, y que era un bautismo de arrepentimiento. ¿Sí? Ahora en la novedad no es un bautismo ni para perdón de pecados, ni para arrepentimiento, porque lo encontramos que es, hermanos, a través de aceptar primero nuestra condición de pecado y que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Entonces, es a través de Cristo Jesús. Entonces, podemos encontrar en algunos textos, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, hablando de discípulos, hacer una diferencia entre discípulos y cristianos. Aquí dice que se encuentra con ciertos discípulos. Podemos identificarlos con Juan, pero de alguna manera podemos creer que no encaja un poco, porque Juan el Bautista hablaba del Espíritu Santo y hablaba del Cristo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? ¿Y cuándo fue puesto ese Espíritu Santo? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13 dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, entonces en nosotros habita el Espíritu Santo del Señor, como lo dice en Efesios, que es el proceso que entendemos en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice la palabra del Señor, en él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, hermanos, encontramos que de alguna manera el Espíritu Santo está en aquellos que han creído el evangelio de la salvación, que han escuchado la verdad, que el Espíritu Santo está actuando, que se ha aceptado la realidad de que necesitamos al Señor, porque si no, nuestro camino sería un camino de muerte, un camino sin esperanza, un camino sin Dios. Entonces encontramos, hermanos, en el texto que decíamos que esa es la complejidad, porque estamos hablando de este pasaje donde se habla del Espíritu Santo, que es algo que también anunciaba Juan, que Cristo iba a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces estos hombres de los que estamos hablando, los encontramos aquí. Dice, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, que creyesen, ¿sí?, en aquel que vendrían después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Tenían que creer entonces en Cristo Jesús. Y esto es lo que decíamos que era lo mismo que anunciaba Juan. Juan anunciaba esto, que el que venía después de él, que era el ungido, era el Mesías, era lo prometido por el Señor, para que se caminara y se hiciera conforme a lo que Dios había establecido. Encontramos entonces esta dificultad en el texto. Y encontramos, hermanos, que hablando de los discípulos de Juan, ¿sí?, varios textos. Mateo capítulo 9, versículo 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Hay una diferenciación entre los discípulos de Jesucristo. Debemos de recordar que de alguna manera en el libro de Hechos primero se habla de los creyentes, los del camino. En Hechos capítulo 11 se habla ya como cristianos. Entonces podemos encontrar diferencias. Aquí se encuentra que hay unos discípulos que siguen a Juan. Siguen sus ayunos, siguen sus enseñanzas, siguen sus prácticas. Y de la misma manera encontrábamos que Apolos hablaba de ese mismo entendimiento y hablando acerca del bautismo. Pero aquí dice pues, porque nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan. Ese es hablando acerca de los discípulos de Juan el Bautista. Mateo capítulo 11, versículo 2, nuevamente encontramos, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos. Tenía gente, ¿no?, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id a saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan, hablando de Juan el Bautista, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto con vestiduras delicadas? Y aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. También había una profecía acerca de Juan. Por eso es que era un hombre, Juan, lo hemos estado mencionando, era un hombre importante, el cual se le había dado una labor muy importante, y encontramos la narración en el Evangelio según San Lucas, que dice Zacarías, el Señor le dice, ¿cuál es la misión de Juan? He aquí yo envío mi mensajero delante de ti, de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ese es el pasaje del Antiguo Testamento que está en Malaquías, capítulo 3,
Y aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis, he aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Entonces era un mensajero que de alguna manera estaba preparando el camino del Cristo y también anunciando no solamente el Cristo, sino la llegada también del Espíritu Santo. Pero ¿cuántos eventos hay en medio de esto? Primeramente la encarnación del verbo, la manifestación, el mensaje de Cristo. Aquí ya vemos caminando juntos en el mismo tiempo, en el mismo espacio, en el mismo lugar, en las mismas ciudades, a Juan el Bautista y a Cristo. Cristo llevando el mensaje, pero era necesario que, como lo dice en Juan capítulo 3, ahí quisiera leerlo, Juan capítulo 3, la declaración de Juan el Bautista, que posiblemente no comprendió. Dice la palabra del Señor: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo es del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca y yo mengüe. ¿Quién está hablando aquí? Dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, están hablando con Juan: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, o sea, de Cristo, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Aquí palabras más claras: yo no soy el Cristo, yo simplemente fui anunciando su llegada, que él iba a empezar a operar. Por eso decíamos el pasaje que estamos tratando de entender en este capítulo 19. Parece que estos hombres se quedaron ahí en el tiempo porque habían pasado casi 25 años, hermanos. 25 años hablando desde ese momento del inicio del ministerio de Juan, el tiempo de que el Señor Jesucristo, aproximadamente 3 años, de que es muerto, levantado en la cruz y resucitado, se vuelve y se presenta a sus discípulos, está con ellos durante 40 días y es levantado y viene el Pentecostés, el cumplimiento de todo. Parece que estos hombres que eran discípulos, ciertos discípulos, dice Lucas, ahí es donde surge la duda: si eran discípulos de Juan, ¿por qué no conocían del Cristo, no conocían del Espíritu Santo, o solamente habían escuchado a medias, porque así habían sido bautizados como lo hacía con Juan? Dice entonces: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo era Juan el Bautista, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Y ahí vemos en lo que está hablando el Señor, hermanos, en este pasaje que estábamos leyendo aquí. Cuando Jesús empieza a hablar de Juan el Bautista: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron de Juan. Miren, hermanos, puede ser algo complejo porque dice la ley y los profetas profetizaron de Juan, pero también del Cristo. Pero Juan mismo reconoce que era necesario que él menguara, que él solamente venía a preparar el camino para anunciar la venida del Cristo, la llegada también del Espíritu Santo. Y aquí encontramos las referencias de las que hablan, ¿no? La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios, todos se esfuerzan para entrar en él. Aquí vemos un poquito más el texto más claro, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, no de Juan. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan, desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces,
hasta la llegada de Juan, que vemos es un profeta todavía del Antiguo Testamento, el cual decíamos en este texto de que habla la palabra, aquí en Malaquías capítulo 3, fue anunciado de Juan. Y lo que se hablaba, dice aquí, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Juan fue parte de esa profecía para anunciar la llegada del Cristo. Y si querés recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Mas a qué compararé esta generación? Bueno, ahí empieza a hablar de aquellos que no entienden, que no comprenden, que no reciben el mensaje que primeramente trajo Juan y que traía Cristo Jesús. Entonces Juan, el Señor Jesucristo reconoce a Juan como alguien importante, pero el mismo Señor, hermanos, se anuncia y se manifiesta como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, que habla Daniel, y hace evidente que Él era el Cristo. Por eso le dice a sus discípulos que los ciegos ven, los cojos sanan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Eso es lo que le tienen que decir a Juan para que mengüe, para que pueda comprender que su tiempo había terminado. Pero mucha gente, hermanos, a veces se queda con ideas, se queda estancado en pensamientos. Y así a veces puede estar pasando con nosotros, hermanos. Nosotros hemos estado quizás en otra iglesia, en otro movimiento, y nos quedamos con las mismas ideas, no nos renovamos en la palabra del Señor. Yo reconozco, hermanos, que ha habido muchas cosas que estábamos haciendo de una manera equivocada, que habíamos entendido mal la palabra en algunos textos, algunas doctrinas. Y por eso, hermanos, en algún momento el Señor nos dio ese entendimiento y esa comprensión para creer en el Señor, reconvenir, pedir perdón en aquello que tengamos que pedir perdón, que habíamos caminado, que habíamos enseñado mal, que habíamos comprendido de alguna manera equivocada, pero juntos, hermanos, a través de las Escrituras, hemos ido aprendiendo y hemos ido adquiriendo una comprensión más clara de lo que dice el Señor. Y muchas veces, hermano, lo que falta en nuestros corazones es un poco de humildad en nuestra vida. Así como Apolos, hermano, tuvo la humildad de ser instruido, de ser corregido, de ser enseñado por Priscila y Aquila, y saliera nuevamente. Tan así, hermanos, que al apóstol Pablo posteriormente reconoce a un hombre que verdaderamente estuvo llevando correctamente el mensaje del Evangelio. Inclusive en la carta a los Corintios, a los de Corinto, les dice que ya le pidió que fuera, que él le interesa que esté allá para que corrija algunas cosas que es necesario corregir. Pero Apolos de alguna manera sigue desarrollándose y sigue trabajando. A veces nos falta esa humildad, hermanos, y ese entendimiento para que podamos hacer las cosas de una manera más cierta. Regresemos al texto y encontramos esas dos partes donde Hechos capítulo 19, versículo 1. Decíamos estas partes, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. A veces pasa así, hermanos, nos quedamos con una primera impresión de un mensaje y creemos que ya es todo lo que se tiene que conocer y saber, ¿sí? No nos detenemos, por ejemplo, ese es el problema cuando se hacen megacampañas de evangelismo, se da un mensaje de salvación, pero se desconocen muchas otras cosas. Y a veces la gente se queda con eso y a veces no lo ha entendido de una manera correcta. Fue sembrada la semilla, lo entendemos. Pero de alguna manera, por esa falta de comprensión, por esa falta de entendimiento, se camina de una manera equivocada. Por eso las grandes megacampañas de evangelismo y a veces que se dice es que aceptaron a Cristo tantas personas, pues se tiene que cuidar, se tiene que regar. Dios es el que da el crecimiento y hacer evidente los frutos de que se ha nacido de nuevo, hermanos. Por eso es necesario dar un seguimiento, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor en la gran comisión que hay que ir y predicar el evangelio, ¿no? A toda criatura. Pero hay una parte que siempre
se omite Mateo, capítulo 28, versículo 20. Exactamente esta parte. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, eso se hace bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero esto es lo que se omite muchas veces, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Precisamente el tiempo de Juan terminó porque Juan fue decapitado, fue muerto. Quizás estos hombres de ahí ya son supuestos, estamos diciendo un supuesto, si ellos fueron discípulos de Juan, si fueron bautizados en el bautismo de Juan, si no escucharon el mensaje de Cristo Jesús, ¿sí? O escucharon únicamente el anunciamiento tanto del Señor Jesucristo como del Espíritu Santo, pero ellos mismos lo manifiestan, ¿no? En Hechos capítulo 19, dice, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y en el mensaje de Juan el Bautista era claro que él venía hablando tanto del Cristo como del Espíritu Santo, porque eso es lo que le dice. Entonces, ¿que fuiste bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Entonces hicieron un acto en el cual religioso, donde estaban entrando en un compromiso en el creer ¿en qué? Ese es el punto. Dicen que fuiste bautizados, ellos dijeron en el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cristo aquí en esta instancia ya había muerto, ya había resucitado, ya había estado con sus discípulos manifestando y autentificando la resurrección, como dice en 1 Corintios capítulo 15. Si Cristo no ha resucitado, entonces vana es nuestra fe, hermanos. Entonces Cristo ya había resucitado, ya había venido el Espíritu Santo, ya se había manifestado tanto a judíos, a gentiles. El Espíritu Santo ya había sido derramado sobre toda la carne. Y aquí, hermanos, se empieza a cerrar más la brecha en el sentido de las diferentes corrientes que estaban en ese momento, pensando de aquellos que creían en el bautismo de Juan, pero era necesario que se hablara de lo que venía haciendo Cristo Jesús, de la manifestación del Espíritu, de la doctrina apostólica que se estaba fundamentando, que se estaba estableciendo, que se estaba desarrollando, que estaba llevando los apóstoles, que estaba llevando Pablo, que estaba llevando Bernabé, que estaba llevando Timoteo, Silas, todos ellos, hermanos, centrados en una misma doctrina, como lo dice en Efesios capítulo 4, que es un pasaje, hermanos, que hemos hablado bastante, ¿no? Dice aquí, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, sí, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sí? Entonces, se habla de una unidad doctrinal, se habla de una unidad en la fe, se habla de una unidad en el Espíritu, se habla de una unidad en el bautismo, una sola iglesia. Pero algunos dirán, bueno, pues que hay muchas iglesias, sí, pero solamente hay una iglesia de Jesucristo, que es la iglesia invisible, que está representada en las diferentes iglesias visibles. Y dentro de esas iglesias visibles también hay gente que sí es parte del Señor y hay gente que no. Por eso es que tenemos que asegurarnos, y es lo que nos llama la atención en este pasaje de Hechos, capítulo 19, versículo 1. Ese es el punto, lo lleva a clarificar en qué habían creído o en qué estaban creyendo estos discípulos, ¿no? Dice entonces el texto. La pregunta, ¿en qué fuiste bautizados? Ellos contestan en el bautismo de Juan. Entonces podemos deducir que no creían en Cristo Jesús, no fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, por lo tanto,
no tenían el Espíritu Santo. Nosotros podemos aducir, por ejemplo, que Apolos, ¿cuál fue la situación con Apolos? A la diferencia, dice, siendo de un espíritu fervoroso, creemos que sí había nacido de nuevo, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Vemos, hermanos, en la partes anteriores que los apóstoles son los que empiezan a bautizar, pero ya en el nombre del Señor Jesucristo, bautizándolos. Fue la encomienda que el Señor les dio cuando fue levantado y llevado hacia los aires, que los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que los bautizaran en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos que estaba incompleto el mensaje de Apolos, pero estos hermanos que estamos hablando de estos discípulos, de alguna manera, Priscila y Aquila le ayudaron, ¿no? Le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, ¿qué era lo que faltaba? Pues hablar acerca del bautismo, cómo era la doctrina, cómo se estaba conformando. Pero ellos estaban un poquito más atorados en el mensaje, porque no habían oído hablar del Espíritu Santo, no habían sido bautizados en el nombre de Cristo Jesús, no tenían una claridad plenamente del Evangelio. ¿Sí? Entonces, dice la palabra, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Eso se quedó atrás. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Cristo. ¿Sí? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, escucharon el mensaje completo. Aquí podemos encontrar un resumen de lo que está narrando Lucas, que Pablo pudo hablarles exactamente del mensaje de salvación, de que era necesario sí que viniera un arrepentimiento, ¿sí? Que reconocieran su condición, que fueran encontrados en la salvación a través de Cristo Jesús, que fueran bautizados, ¿sí? Para reconocer que realmente entendían esa salvación que venía a través de Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto las manos, aquí es otro conflicto que entramos, hermanos, que yo creo que lo vamos a ver la siguiente semana, que habiendo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran todos unos 12 hombres. Me quedan 15 minutos. Vamos a hablar acerca de esta última parte. Entonces, para resumir, del versículo 1 al versículo 6, podemos encontrar primeramente que estos hombres, no pudiéramos decir si eran o no discípulos de Juan, porque el mensaje de Juan era claro, hablaba del Espíritu Santo y hablaba del Cristo. Lo único de lo que fueron bautizados era en el bautismo de arrepentimiento, del cual hablaba Juan. Quizás ese es el asunto, ¿verdad? A veces se va diluyendo la verdad. Unos discípulos, quizás, nuevamente, hermanos, estoy aquí pensando, y esto quiero referirlo porque no quiero ser categórico y aseverar que así fue. Pero a veces así pasa, hermano, se recibe una verdad a medias, esa verdad a medias se recibe a un cuarto y se va diluyendo. Por eso es necesario leer nuestras Biblias, hermanos. Por eso es necesario ver la verdad que está establecida en el Evangelio y no nos sentemos únicamente en la iglesia a escuchar un mensaje y decir que bueno estuvo y no indagar, no averiguar en la palabra del Señor y ver si verdaderamente lo que nos están compartiendo es lo que dice la Escritura, hermano. Dependamos plenamente de la Escritura del Señor, porque vemos que el mensaje de Juan hablaba del Cristo y hablaba del Espíritu Santo. Habían pasado 25 años, ¿sí? Entonces únicamente fueron bautizados. Vemos entonces que el mensaje que habían recibido no era un mensaje completo, ¿sí?
no habían escuchado, dice, escuchado el Espíritu Santo, no habían escuchado. De Cristo Jesús sí habían escuchado, pero quizás no sabían si había muerto, si había resucitado, si se había levantado, si había venido ya el Espíritu Santo, no sabían nada. Entonces Pablo les vino nuevamente a instruir, porque dice que eran al menos unos 12 personas, y eran todos unos 12 hombres. ¿Sí? ¿Y qué pasó con ellos? Vamos pues aquí a marcar una diferencia. Pablo impone sus manos. Encontramos únicamente, hermanos, 3 ocasiones en las que Pablo impone las manos para que venga el Espíritu Santo. Hechos, capítulo 8, versículo 17. Perdón, no solamente Pablo, sino otros más. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahí está hablando de los apóstoles. Hechos, capítulo 9, versículo 17, cuando Ananías le impone las manos a Pablo. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Vamos a encontrar una serie de diferencias. Y Hechos capítulo 19, 6, donde se imponen las manos. Pero inclusive aquí en este texto que estamos leyendo, que hoy se refiere mucho acerca de que para saber que verdaderamente hemos sido bautizados en una segunda visitación de parte de Dios, dicen que tiene que haber una manifestación de lenguas. Pero, por ejemplo, Pablo aquí en este texto, aunque podemos encontrar en Primera de Corintios, capítulo 14, todo un capítulo dedicado hacia las lenguas, que posteriormente lo vamos a estar platicando, no es un hecho determinante. Son hechos irrepetibles que se dieron en la iglesia del principio. Entonces encontramos, por ejemplo, aquí que se imponen las manos, pero aquí vemos que no necesariamente hubo la manifestación de lenguas. ¿Sí? Hechos, capítulo 2, versículo 1. Aquí sí hubo lenguas, pero no hubo imposición de manos. Dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y les aparecieron lenguas repartidas con el fuego y entonces el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí sí hablaron en otras lenguas. Hechos capítulo 8, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había sido destruida la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí vemos, por ejemplo, una diferencia con aquellos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Sí. Entonces les imponían las manos y de alguna manera recibían el Espíritu Santo. Hechos capítulo 11, pero tampoco aquí vemos manifestación de lenguas. Capítulo 11, versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho en el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo pudiese estorbar a Dios? Entonces oí estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo de gran manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Vemos aquí que viene la manifestación del Espíritu Santo sobre ellos. Cuando Pedro empezó a hablar, hay muchos otros textos, hermanos, por ejemplo, Hechos 2, 41, donde vemos que al menos 3,000 hombres recibieron el Espíritu Santo, pero no hablaron en lenguas. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Sí. Aquí no hablaron lenguas, no. Dice, Pedro les dijo: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos,
para cuantos el Señor nuestro Dios llamara, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así dice de esta perversa generación, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, por lo tanto recibieron el Espíritu Santo, y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No hubo una segunda visitación, como se habla ahora de una segunda experiencia. Se dice que la primera experiencia es en Cristo Jesús. Hechos capítulo 8, versículo 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Sí. Entonces, aquí no vemos que haya hablado en lenguas, y el eunuco no le vio más, siguió su camino, pero Felipe se encontró con él en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio a todas las ciudades. No hay manifestación de lenguas, igual que en Hechos capítulo 9, versículo 18, donde Pablo ora a Ananías por él y recibe el Espíritu Santo. Dice: la vista y seas lleno del Espíritu Santo. No hubo manifestación de lenguas en Pablo. Lidia y su familia, Hechos capítulo 16, versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y no obligó a quedarnos. Entonces fue bautizada y su familia nos rogó: si habéis juzgado que sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Fue bautizada, no hubo lenguas, ¿no? Decíamos en Primera de Corintios, Hechos 16, 33, capítulo 12, versículo 13, dice que todos hemos sido bautizados en el Espíritu. Todos tenemos sido bautizados porque somos parte del mismo cuerpo en Cristo Jesús. Dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevando a su casa les puso en la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Entonces no hubo lenguas. Hechos capítulo, pues hablando de las segundas experiencias, capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, no hablo en lenguas. Esteban, de la misma manera, Hechos capítulo 7, versículo 55, que se habla de esa segunda experiencia de la llenura del Espíritu Santo, una manifestación de lenguas. No la encontramos, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, no hubo manifestación de lenguas. Hechos capítulo 13, versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Aquí es cuando está reprendiendo a Elimas, ¿no? Pero no hay manifestación de lenguas. Vamos a hablar esto, hermanos, más detallado. Quizás vamos a subir un estudio hablando precisamente del don de lenguas. ¿Qué es lo que pensamos? Que la propia Escritura nos hable a nosotros. Y es lo que hablábamos, hermanos. Si de alguna manera vamos a quedarnos con las ideas del pasado, ideas equivocadas, y que la propia palabra nos dé entendimiento y claridad de hacia dónde tenemos que caminar, sea la propia palabra la que nos enseñe, hermanos. Que juntos aprendamos en el Señor, que juntos encontremos la verdad y que juntos avancemos plenamente en el Señor Jesucristo. Yo no digo ni soy determinante en esto, pero sí quisiera fijar una postura en base a la Escritura, no a lo que yo diga, ni lo que yo piense, ni lo que he leído, sino que la propia Escritura, cada uno de nosotros juntos, estudiando la palabra del Señor, podamos entender claramente lo que el Señor quiere decirnos y hablarnos a nosotros. Entonces, hermanos, vamos a dejarlo aquí. Es un texto muy sencillo, pero hay dos cuestiones, dos dificultades a las que nos encontramos. ¿Quiénes eran estos discípulos? Que se puede argumentar que eran discípulos de Juan, pero
Juan hablaba del Cristo y hablaba del Espíritu Santo, ellos no habían escuchado del Espíritu Santo, únicamente habían sido bautizados por arrepentimiento, fueron rebautizados, se les impuso las manos, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Pero encontramos únicamente 3 puntos donde se hablan en lenguas, ¿no? En el libro de los Hechos, y no lo volvemos a encontrar registrado, más que todo un capítulo que dedica el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 14. Leámoslo, vayamos leyéndolo. Y ya en su momento vamos a estudiarlo juntos, vamos a leer y a comprender lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Entonces, oremos al Señor, hermanos, y démosle gracias en esta tarde. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno. Te rogamos, Cristo Jesús, que nos ayudes, que nos des entendimiento, que nos des claridad en nuestro pensamiento y en nuestro corazón para hacer las cosas, Señor, de una manera correcta delante de ti. Padre, abre nuestros ojos, Señor, que aprendamos a amarte, Dios, y a caminar de una manera cierta, segura en ti, Señor, con un entendimiento claro, Señor, de lo que tú has hecho, de lo que tú haces, Señor, por nosotros y de lo que sigues haciendo, Cristo Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, cada familia representada, Cristo Jesús, en la iglesia, en Jardines de Casanueva, Señor, y que tú obres, Dios eterno, con todo poder, con toda autoridad y con toda claridad en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en tu santo nombre. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Dios. Amén. Amén, hermano. Pues Dios les bendiga. Nos despedimos, siempre confiando y creyendo, hermanos, que el Señor está con nosotros. Te reitero, hermano, cuídate. Sigamos teniendo las medidas de sanitarias, guardando la sana distancia, usando nuestro cubrebocas de una manera correcta, cubriendo nariz y boca, lavándonos en nuestras manos seguidamente. Y nuevamente reitero, hermanos, yo manifiesto solamente como un comentario, como una invitación a que si puedes vacunarte, te vacunes. ¿Sí? Ora al Señor, ruega a nuestro Dios que te dé entendimiento, que te dé claridad, no porque lo que escuchaste en tal lado, lo que viste en internet, ¿no? Que muchas veces nuestros temores están gobernando nuestras vidas, sino que ores al Señor, que Dios te dé paz, que consultes un médico y que el médico te oriente si es que es bueno o no vacunarte. Yo mi pensamiento considero que sí, creo que es bueno, que el Señor lo ha permitido, pero cada uno de nosotros tomemos la decisión, hermanos, y tengamos la paz en la decisión que tomemos. Dios te bendice, el Señor sea contigo, te dé la fortaleza, hermanos, y sigamos adelante confiando en el Señor. Nuestros cultos son presenciales, ¿sí? Siempre teniendo los cuidados de la sana distancia. El Señor te bendiga, el Señor sea con cada uno de ustedes y el Señor siga fortaleciendo la vida de cada uno de nosotros. Bendiciones, hermanos, el Señor sea en sus vidas. Dios les bendice.